¿No es cierto que es hermoso el poder pasar tiempo con nuestra familia? Y más hermoso aún es cuando vemos sus rostros llenos de felicidad, esos ojos brillantes. Sin embargo, también es una realidad el hecho de que se convierte en algo totalmente devastador cuando de pronto esa hermosa cara que nosotros veíamos que nos hacía llenar de felicidad, de pronto se torna en algo que nos indica que la vida de esa persona está por acabar. Sus ojos reflejan la agonía de los últimos momentos de su vida y nosotros nos sentimos desgarrados por dentro. Ante una situación como esta me gustaría preguntarle a usted, si se encuentra en ese momento viendo a su familiar así, ¿a quién acudiría por ayuda? Me gustaría darle algunas opciones. ¿A un doctor? ¿A un maestro? ¿O a un carpintero? ¿Por quién iría? Bueno, diría, pues por un doctor, obviamente, porque pues mi hijo, o mi esposa o mi padre no es un mueble como para pedirle a un carpintero que vaya y lo arregle, o tampoco un problema de matemáticas como para traer a un profesor a que lo resuelva, no. Sin embargo, fíjese que es curioso este detalle porque hace casi 2000 años, un hombre, y no cualquier hombre, estamos hablando de alguien que en nuestro tiempo sería equivalente a algo así como un magistrado, aquel que estaba al frente de una junta o de una asamblea de personas que se dedicaban a analizar la ley, a estudiarla y a poder aplicarla hacia los ciudadanos. Ahora, esta persona también se encontró en un momento angustioso donde su hijita pequeña, una niña de apenas 12 años, entró en una enfermedad tan terrible que él al ver su rostro sabía que ella estaba próxima a morir. Imagínese a un hombre de esta clase, con el conocimiento que él tenía. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? No acudió a ningún doctor en ese momento. Él corrió a acudir a un maestro. ¿Cómo? Sí, resulta que esta persona a la cual él fue a buscar no era una persona cualquiera, no era un maestro cualquiera, fíjese, no era un médico, pero en el lugar donde se registran los hechos que esta persona realizó, que es en la Biblia, particularmente en los evangelios, en este caso vamos a ser más exactos, el Evangelio de Marcos en el capítulo número 5, podemos encontrar en este relato cómo es que este personaje llegó a efectuar cosas sorprendentes que nadie había visto hacer. Por ejemplo, tiempo atrás, este hombre había llegado a un lugar donde había una persona que estaba llena de demonios y de pronto lo liberó a este hombre de este mal que ya llevaba bastante tiempo con él e hizo que estos demonios se posesionaran de unos puercos, de una piara de cerdos, los cuales después se aventaron por un acantilado. Poco después, también curó a una mujer quien llevaba ya bastantes años sufriendo de un flujo de sangre y de pronto con tan solo tocar sus prendas de vestir, esta persona se sanó milagrosamente. ¿Ya sabe de quién estamos hablando? Jesucristo. Y este hombre, este presidente de la sinagoga, estaba tan desesperado por la situación que al saber lo que Jesucristo hacía en los lugares donde él se paraba, de inmediato corrió y desesperado le dijo, por favor, mira que mi hija está muy enferma y está por morir. Justo cuando él había acabado de felicitar a la mujer que lo había tocado, de pronto unos esclavos de él llegan y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. ¿Puede imaginarse lo que este hombre sintió cuando de pronto toda su esperanza que él había puesto en este maestro, en Jesucristo, de saber que él podía ir a curar a su hija, se desvanece cuando le dicen, ¿tu hija ya está muerta? Pero ¿sabe usted qué pasó? Abra por favor su Biblia y acompáñeme en el relato de Marcos capítulo 5 en el versículo 38. De ningún modo Jesucristo se dio por vencido y le dijo, bueno, pues ya ni modo. Por el contrario, en el versículo 38 dice que ellos siguieron. De hecho, en el versículo 37, lo único que Jesucristo le dice a este hombre es, tú ten fe. ¿Por qué le dice al hombre que él tuviera fe? Observe lo que dice el relato en el versículo 38 en adelante. Dice, de modo que llegaron a la casa del presidente de la sinagoga, y él contempló, fíjese, la ruidosa confusión, y a los que lloraban y daban muchos plañidos. Y después de entrar les dijo, ¿por qué causan ruidosa confusión y lloran?
La niñita no ha muerto, sino que duerme. Piensa en estas palabras que Jesucristo les estaba diciendo a estas personas. Todos los que estaban ahí reunidos sabían que en ese momento la niña ya había fallecido. Y de pronto llega este hombre que aparentemente no tenía ningún conocimiento médico y les dice, tranquilos, la niña no ha muerto, solo está durmiendo. ¿Qué creen que hizo la gente? Dice el versículo 40, ante aquello, ellos empezaron a reírse de él desdeñosamente. Al notar esto, lo que Jesucristo hizo fue que él los echó fuera. Y él tomó consigo al padre y a la madre de la niñita y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niñita. Es curioso notar, precisamente, que en la Biblia, y específicamente cuando hablamos de Jesucristo, hace referencia a la muerte no como algo devastador, sino que en diversas ocasiones utiliza la expresión dormir o dormido cuando una persona ha muerto para ejemplificar que la muerte, en el caso de Jehová y de Jesucristo, no es nada más que como cuando una persona está dormida. Pero, ¿no será una comparación demasiado exagerada? Bueno, ¿qué le parece si para comprobar que esta no fue una declaración nada más inventada, vemos qué pasa a continuación y entendemos por qué para ellos la muerte no representa nada? Sigue diciendo el versículo 41, y mientras lo leemos, observe con cuidado la ilustración que aparece en su guía de actividades y piense en la escena. La niña yace acostada, su cuerpo sin vida ahí en una cama, y de pronto Jesucristo hace lo siguiente. Y tomando la mano de la niñita le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, jovencita, te digo, levántate. E inmediatamente la jovencita se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años, y enseguida estuvieron fuera de sí, con gran éxtasis. ¿Nota? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? El relato dice que de pronto el cielo se abrió y un rayo bajó del cielo directamente hacia el pecho de la niña, dándole la oportunidad de respirar de nuevo y hacer que su corazón latiera. Y de prontamente Jesucristo hizo que una nube de polvo se levantara en el cuarto y un acto milagroso hizo que las manos de Jesucristo brillaran y ¿algo así pasó? No, el relato solo dice que Él se acercó, así como nosotros levantaríamos a una persona que está dormida. ¿Cómo lo haríamos? ¡Ey! Levántate. ¿No es cierto que solo la tocaríamos y la hablaríamos con fuerza? Para Jehová y para Jesucristo, eso es la muerte. No es nada. Por eso, en esta ocasión, Jesucristo con toda seguridad se acercó a este hombre y le dijo, tranquilo, tu fe la salvará. ¿Qué hay del caso de nuestros queridos familiares, los cuales lamentablemente hemos perdido en la muerte? Es cierto que nos causa un profundo dolor, y como consecuencia a veces sufrimos durante mucho tiempo. Y note algo interesante, llorar y sufrir debido a la pérdida de nuestros seres queridos no es nada malo. De hecho, en la Biblia hay registros de muchas personas que lo hicieron por el gran amor que les tenían a ellos. Y no es porque no tuvieran fe en la resurrección, sino porque sencillamente esto representa una gran pérdida, un profundo dolor en las emociones de todos los seres humanos. Hasta el mismo Jehová expresó su dolor en el momento en el que su hijo murió. Por eso es que cuando nosotros lloramos o plañimos al perder a un ser querido, no es una muestra de falta de fe. Todo lo contrario, es una muestra de amor hacia esa persona. Sin embargo, debido a las cosas que hemos escuchado y leemos en la Biblia al ver cómo es que tanto Jesucristo como varios siervos del pasado tuvieron la oportunidad de resucitar a algunos muertos, ¿esto qué debería de enseñarnos a nosotros? Porque piense, todas esas personas que resucitaron en los relatos bíblicos volvieron a morir. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar el poder que ellos tienen para poder devolverle la vida a todos los miles de millones de personas que han muerto a lo largo de la historia. Por eso, a partir de esta cuestión surgen dos preguntas muy importantes que nos gustaría hacernos. La primera es, ¿a quién desea usted volver a ver en la resurrección? Esa respuesta es muy fácil, ¿no es cierto? Vienen a nuestra mente de inmediato los nombres. Pero ¿y la segunda? ¿Cómo se imagina el reencuentro? ¿Ya lo hizo? Si no es así, lo invitamos a que tome el tiempo necesario para imaginarse aquel momento. Piense en todos los posibles escenarios y los momentos en los cuales podremos volver a ver a nuestros seres queridos. Y como decía la canción, volveremos a abrazarlos,
a besarlos y podremos estar con ellos por toda la eternidad.